Si digo mayas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente esa famosa profecía del fin del mundo, ¿verdad? Pero es que esa es solo una anécdota. La historia real, la que se forjó durante milenios en las selvas de Mesoamérica, es muchísimo más increíble, de verdad. Así que, venga, vamos a meternos de lleno en el universo de una de las civilizaciones más brutales de la historia. A ver, hagamos un poco de memoria. ¿Nos acordamos del revuelo que se montó el 21 de diciembre de 2012? Parecía que iba a ser el fin de todo, un apocalipsis en toda regla. La idea es que se hizo viral, vamos, se extendió por todo el mundo y generó una fascinación y un pánico colectivos. Pero claro, aquí está la gran pregunta. ¿De verdad era una predicción sobre la destrucción total? ¿O es posible que, que lo entendiéramos todo al revés? Para encontrar la respuesta hay que hacer un pequeño esfuerzo, olvidarnos de cómo vemos el tiempo hoy en día y tratar de pensar cómo lo hacían ellos. Y aquí está la clave de todo. Para los mayas, el tiempo no era para nada una línea recta, con un principio y un final. Nada de eso. Su forma de ver el universo era mucho más poética, más profunda. Se lo imaginaban como una serie de grandes ciclos, como engranajes cósmicos que se repetían y se renovaban una y otra vez. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Nuestra visión es como una flecha, pasado, presente, futuro y fin. La suya, en cambio, era como una rueda gigante que no para de girar. Por eso, para un maya, el final de un ciclo no tenía nada que ver con una catástrofe. Al revés, era un momento sagrado, una oportunidad para renovarse, para empezar de nuevo. Claro, y esta idea se refleja en sus calendarios, que eran una auténtica locura. No tenían uno, tenían varios a la vez. Estaba el Tzolk'in para los rituales, el Hab, que era su calendario solar, pero para medir periodos de tiempo gigantescos usaban la llamada cuenta larga. Y aquí está el quid de la cuestión. La famosa fecha de 2012 era simplemente el fin del 13º gran ciclo, el Baktun. Imaginaos un reloj cósmico que llega a las 12. No se acaba el tiempo, ¿verdad? Simplemente empieza un nuevo día. Entonces, vale, su visión del tiempo era fascinante, pero ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo era la civilización que pudo desarrollar algo tan complejo? Pues vamos a verlo. Vamos a analizar los pilares de su sociedad, que vivió su máximo apogeo más o menos entre el 250 y el 900 después de Cristo. A ver, lo primero es quitarse de la cabeza la idea de un gran imperio maya, al estilo romano. No era así. Lo que había era una red de ciudades-estado superpotentes, cada una por su lado, repartidas por lo que hoy es el sureste de México y parte de Centroamérica. Gigantes como Tikal o el temible reino de Canul, en Calakmul, pues sí, compartían cultura, comerciaban, pero también se daban de tortas por el poder. Y por dentro, su sociedad era una pirámide, súper jerárquica. Arriba del todo, el Ajaf, el rey, que era como el puente entre la gente y los dioses. Justo debajo, la nobleza y los sacerdotes, que lo controlaban todo, la administración, el ejército. Luego venían los artesanos, que hacían maravillas con el jade, y los comerciantes. La base de todo, claro, eran los campesinos, el auténtico motor económico. Y al final de todo, los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. ¿Y sus ciudades? ¿Qué ciudades? Eran centros ceremoniales espectaculares, llenos de vida. Estaban conectadas por unas calzadas elevadas de piedra llamadas sakvés. Y, por supuesto, las pirámides. Esas pirámides escalonadas que todos conocemos no eran solo templos para sus dioses, como Kukulcán. Eran, sobre todo, una demostración de poder, la prueba de que el gobernante estaba conectado con el universo. Y en las plazas, a sus pies, es donde pasaba todo. Y en mitad de esas plazas algo clave, las canchas del juego de pelota, el Pok-Tapok. Ojo que esto no era un partido de fútbol, era mucho más. Era un ritual sagrado cargado de simbolismo que representaba la lucha entre la luz y la oscuridad. Y el resultado podía tener consecuencias muy, muy serias. Dejemos por un momento la arquitectura y la sociedad para meternos en su cabeza, porque el nivel de conocimiento científico que alcanzaron es que de verdad te deja sin palabras, incluso hoy. Y aquí viene una de las innovaciones más importantes, no ya de los mayas, sino de toda la historia de las matemáticas. Una idea, un concepto, sin el que nada de lo que hicieron después, ni su astronomía ni sus calendarios, habría sido posible. Hablamos del cero, ahí es nada. Lo representaban con el dibujo de un caracol y fueron de las poquísimas culturas de la antigüedad que lo inventaron por su cuenta. Esto, sumado a que su sistema de numeración no iba de 10 en 10, sino de 20 en 20, les dio una capacidad de cálculo, absolutamente brutal. Podían manejar cifras astronómicas, fue una revolución en toda regla.
Y claro, con esas matemáticas tan potentes, su astronomía no se quedó atrás. Es que es increíble pensar que sin telescopios ni nada, solo mirando al cielo, consiguieron calcular la duración del año solar con una precisión pasmosa. Siguieron los ciclos de Venus casi a la perfección y hasta podían predecir eclipses. Es simplemente de otro nivel. Y lo mejor de todo es que no se lo guardaron. Dejaron constancia de todo su saber. Crearon un sistema de escritura jeroglífica súper complejo, con esos glifos que vemos por todas partes. Y gracias a que lo grabaron todo en estelas de piedra y en sus libros, los códices, hoy podemos reconstruir la historia de sus reyes y entender mucho mejor cómo veían el mundo. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si eran tan increíblemente avanzados, ¿qué pasó? ¿Por qué se abandonaron esas ciudades espectaculares? Bueno, pues de nuevo, la palabra clave no es desaparición, sino transformación. A ver, si miramos la película completa de su historia, el famoso colapso del clásico allá por el año 900 fue en realidad el abandono de las ciudades del sur. ¿Por qué? Pues seguramente una mezcla de todo: sequías brutales, guerras entre ciudades, demasiada gente para los recursos que tenían. Pero ojo, la gente no se esfumó, simplemente el poder y la población se movieron hacia el norte, a sitios como la famosa Chichén Itzá. Y este es el punto más importante de todos. La idea de una civilización perdida es un mito, un cuento. La cultura maya demostró tener una capacidad de supervivencia alucinante. Aguantaron su propio colapso y siglos después aguantaron la conquista española. Esa capacidad de adaptarse es quizá su legado más impresionante. Y para que nos hagamos una idea, las cifras hablan por sí solas. Hoy en día se calcula que hay unos 7 millones de personas descendientes de los mayas, viviendo sobre todo en México y Centroamérica. O sea, no son una pieza de museo, son una cultura viva y muy presente. Y siguen ahí, hablando sus propias lenguas, trabajando las mismas tierras y manteniendo vivas sus tradiciones. Obviamente se han mezclado con otras cosas, pero la conexión con ese pasado milenario sigue ahí, muy fuerte. Así que, al final, todo nos lleva de vuelta al principio. El famoso mensaje de 2012 no era de destrucción, era un mensaje de transformación. Nos hablaba del fin de un ciclo y del comienzo de otro. Y quizá, solo quizá, en el mundo actual, con todas las crisis que tenemos encima, esa idea de que después del caos viene la renovación es más necesaria que nunca. La gran pregunta que nos dejan es si estamos preparados para escuchar de verdad ese mensaje.